Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Del corazón del Padre para las naciones de la tierra. Bienvenidos a una experiencia de reino. Con el Espíritu Santo. Dios ha venido haciendo cosas muy impresionantes, y yo creo que todo esto, vi la palabra aumento. Hace ratito que estaba ahí postrado, decía, bueno, no sé, me venía esa palabra aumento, y yo creo que su presencia, la presencia de Dios va a ir en aumento en este lugar. Y el viernes, ¿quién vino el día viernes? La mayoría. Bien, el viernes, quienes escucharon la palabra pudieron ver que pues Dios está hablando lo mismo. Dios está hablando lo mismo aquí y en otros lugares, porque es Él. Es importante saber eso, porque si estuviéramos hablando otra cosa diferente, ahí sí hay que preocuparnos, pero a la hora de que yo le preguntaba a Dios, ¿de qué quieres hablar? Yo no sabía de qué iban a predicar mis hermanas. Me habían comentado, pero después Dios les cambió, creo que la predicación. Entonces yo no sabía de qué iban a predicar ellas, y los pastores me pidieron preguntarle al Espíritu Santo qué era lo que Él quería hablar. Y me sorprende porque parece que el día viernes fue la parte 1 y esta es la parte 2. Muy bien, vamos a pasar a la prédica. La titulé no pierdas de vista el objetivo, la presencia de Dios. Disculpen si de repente no veo bien, es que me puse los de contacto, pero se me están moviendo. Si no, ahí me ayudan a leer. Dice, no pierdas de vista el objetivo, la presencia de Dios. Ok, antes de pasar a las citas bíblicas, quiero darles una introducción. Anteriormente nosotros conocemos ya la historia del pueblo de Israel cuando por medio de Moisés Dios lo saca de Egipto, Dios lo saca de la esclavitud. Y ahora imagínense, yo me puse a pensar, Dios me llevaba a ponerme a pensar en esto. ¿Cuántos hubiéramos querido ver esa gloria de Dios, cómo Dios abrió el mar, cómo todas las plagas que Dios levantó contra los enemigos del pueblo de Israel? Imagínense lo que se hubiera sentido estar en ese momento y que supieras que Dios mismo es el que te iba a sacar de esa esclavitud y ver todas sus señales, sus milagros, sus maravillas. El ver cómo abre el mar, cómo una columna de fuego desciende y obstruye el paso a Faraón y a su ejército, y luego cómo Dios los alimentaba en el desierto, cómo la nube de su presencia iba con ellos en el desierto. Y yo me quedaba pensando, yo dije, después de ver eso, yo creo que nadie hubiera sido igual después de ese momento. Y tal vez me hubiera gustado verlo, porque imagínense, el ver que un mar se abre, es impresionante y es algo que a nosotros no nos tocó, pero al pueblo de Dios sí, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios les tocó ver esto, les tocó ver cómo Dios los sacaba de la esclavitud, cómo la misma presencia de Dios iba con ellos. Y es impresionante porque después de eso dices, o sea, ¿cómo dudar de que Dios existe? Y después Dios me llevaba a pensar, ¿y tú cómo me has observado?
¿tú cómo me has visto? Y yo me quedé pensando, y yo dije, Dios, sí es cierto. Les compartían el viernes una experiencia, nuestra hermana Lore decía, yo no conocía al Espíritu Santo realmente, no me lo habían presentado, no me habían dicho, mira, él es el Espíritu Santo. Y justamente Dios era la misma pregunta que me hacía, me decía, ¿y tú cómo me has conocido? Por fe, primeramente, cuando tú aceptas a Cristo, lo entiendes por fe. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los que creyeron, aunque no vieron. Entonces, primeramente es por fe que tú crees en Jesús, que tú crees en Él, en su presencia, en su Espíritu Santo y en todo lo que Él hace. Pero después me decía, pero tus ojos, ¿cómo me han visto? Y me quedaba pensando y le digo, Dios, yo me acuerdo cuando era chiquito, yo nací con pie plano. Y me acuerdo que a mis papás de repente la gente les daba cualquier remedio casero y le decía, no, pues pónganlo a caminar sobre la grava caliente. Y ahí me veían caminando sobre la grava caliente y mis pies seguían igual, nada más que más rojos. Quedaban rojos y raspados, pero seguían planos, mi pie seguía plano. De verdad, parece chistoso, pero mis papás que están aquí pueden dar testimonio de que es eso, de que fue así. Recuerdo que otra ocasión un pastor me tomó, no sé si, no creo que haya sido de parte de Dios, no sé, pero él lo hizo con fe. Recuerdo que me llamaron y me dijeron, no, pues vamos a orar por sanidades, ¿quién tiene el pie plano? Y ya pasaron varios niños y me pasaron a mí y yo dije, pues espero que no me hagan hacer algo raro, ¿no? Y recuerdo que esa vez me cargaron y me pusieron de cabeza y me estaban pegando así en la planta de los pies y yo así de cabeza, así como de Dios, ayúdame, ayúdame Dios. Es chistoso, pero pasa. Y no fue hasta que una vez vino una persona, un siervo de Dios, y me sorprende porque fue una iglesia donde pues son muy religiosos, pero él vino de visita, esa tarde predicó, fue en la calle y recuerdo que dijeron, vamos a orar por sanidades. Y este evangelista, creo que era evangelista si no mal recuerdo, yo estaba muy chico, pero todavía recuerdo, y dijo, pásenme los de pie plano. Y yo dije, otra vez, ahora a ver qué me van a hacer. Dije, ¿ahora qué me van a hacer? Pero yo estaba chiquito, yo recuerdo que andaba corriendo, andaba jugando, mientras la reunión estaba ahí, y de repente veo que un hermano se me acerca y me dice, ven. Y yo dije, pues ya, me cargó, y yo dije, a ver, ¿qué va a pasar? Yo sabía que Dios existía, y yo, por eso dice la Biblia que el que no sea como niño no puede entrar al reino de Dios. Y yo recuerdo que yo creía, yo dije, sí, Dios me puede sanar. Y recuerdo que esa vez yo dije, voy a esperar, no sé, a lo mejor yo pensaba que iban a orar por mí, ponerme manos, hacer algo, como las veces anteriores. Pero no, me sorprendió que solamente me cargaron, me pusieron así mis pies frente a los hermanos. Y el evangelista lo que hizo fue orar desde lejos. Y dijo, es sano en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que todos empezaron así como a gritar y aplaudir, y yo dije, ¿qué pasó? Y ya cuando me ponen de pie, me bajan, me ponen de pie, y no recuerdo si tomaron fotos, no recuerdo la verdad, pero yo veía mis pies y yo dije, los veo diferentes. Y veía yo el arco de mi pie, bien formado, bien formado. Y desde ahí yo dije, pues no cabe duda, Dios, que tú eres real. Yo creía en ti, Dios, pero ahora no hay lugar a duda de que eres tú. Yo creo en ti porque tú hiciste un milagro visible en mí.
y yo veía mis pies, de verdad los veía, pues tenía pie plano, y desde ese entonces, cada vez que veo mis pies, yo digo, Dios, eres tan grande, eres tan bueno, tan grande, no sé, no hay palabras para describir todo lo que es Dios. Y me seguía Dios llevando a traer a memoria todas las veces que yo había experimentado su presencia. Y yo dije, pues yo antes comencé a ir a una iglesia donde eran, ya les comentaba, muy religiosos, y pues realmente la presencia de Dios lamentablemente no se sentía. Y yo siempre sabía que había más, yo dije, hay más, yo sé que hay más. Si no fue hasta que una vez me invitaron a la Arena México, hubo un congreso, y vino un apóstol algo reconocido, y me invitaron, dijeron, pues hay boletos, los boletos son gratuitos, solamente es para tener un control para los asistentes, y nos dieron unos boletos, y me acuerdo que fui, y de estar en una iglesia algo religiosa, de repente ahí ver toda la Arena México llena, sentir la presencia de Dios por primera vez, para mí fue extraño, porque yo dije, ¿qué es esto? Se siente algo, pero es algo que yo no había sentido, es algo extraño, algo que es muy raro, pero se siente bien. Y yo dije, esta es tu presencia, Dios, yo sé que esta es tu presencia. Y me acuerdo que estaba el tiempo de alabanza y toda la Arena México adorando a Dios, y a mí me sorprendió eso. Y recuerdo que en aquel lugar este hombre de Dios hace un llamado a los jóvenes y dice, todos los jóvenes abajo, aquí abajo. Recuerdo que en esa vez iba yo con la hija de un pastor, el pastor que nos invitó, y dijo, vente, vamos, córrele. Iba con otro chavo, y éramos 3. Íbamos corriendo así, todos los jóvenes corriendo hacia abajo, hacia la parte de abajo de la arena. Y me sorprendió porque llegando hasta abajo, ya no alcanzamos a la planta baja, sino que a las primeras gradas alcanzamos a llegar. Y estaba todo lleno de jóvenes, y yo decía, yo veía a los jóvenes y yo los veía llenos de, no sé, como de un amor, una pasión por Dios. Yo los veía como desesperados, los veía desesperados por recibir algo de Dios. Y yo dije, yo quiero eso que yo sé que ellos ya conocen, pero yo también quiero recibir de eso. Y recuerdo esa vez que nos dijeron, ¿saben qué? Agárrense de las manos todos, agárrense todos de las manos. Y el hombre, el siervo de Dios, oró desde enfrente, desde el escenario, y recuerdo que oró precisamente por los jóvenes y porque fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y ahí recuerdo la primera vez que Dios me tocó muy fuerte. Yo, no sé, de repente percibía un calor o algo así, muy rara a la vez, porque les comentaba, en el lugar donde iba era muy rara a la vez que dejaban que el Espíritu Santo estuviera ahí con nosotros. Y recuerdo esa vez que nos tomamos de las manos y oraron, y a la hora que dijeron, recibe el Espíritu Santo, y dijo, llénalos ahora. Recuerdo que nos teníamos así, estábamos agarrados de las manos, y sentí una corriente eléctrica como recorría nuestras manos, nuestro cuerpo. Y de repente vi los de un costado que empezaron a caer hablando en lenguas, otras personas, no sé, todos caían, todos hablaban en lenguas, y era un mover tan impresionante, y yo sentí solamente esa corriente eléctrica que nos recorrió a todos. Y esa fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios, que yo lo recibí. Yo estaba siempre dispuesto a recibirlo, y siempre buscábamos mucho de Dios, y yo siempre le decía a Dios, yo sé que hay más, Dios, yo sé que hay más. Y curiosamente Dios nos llevaba a lugares donde Él estaba. Donde Él estaba. Una vez ese mismo pastor de la iglesia, la primera iglesia que fui, era muy raro que él fuera a una invitación que hiciera algún otro pastor. Y recuerdo que una vez nos dijo, vénganse, vamos a tal lugar, nos invitaron. Y solamente nos llevaron a 3 jóvenes,
justamente los tres que siempre buscábamos más de Dios y nos la pasábamos orando en aquella iglesia. Recuerdo que, no sé, todos estos días Dios me ha puesto a recordar, y recuerdo que orábamos desde 5 de la mañana hasta 8 de la mañana diario, y solamente ahí los mismos cuatro jóvenes, y el pastor nos lleva, y otra vez en ese lugar pude sentir la presencia de Dios, y pudieron soltar palabra profética, y yo dije, la arrebato, la recibo, y siempre he estado como en una posición de estar sediento de Dios, de buscar más de Dios, y yo siempre le he dicho, Dios, yo creo que hay más, yo creo en ti, yo sé que viene algo más, algo mayor. Y me dijo, sí, realmente pues Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Tal vez como ya pues les di la introducción, el pueblo de Israel conoció a Dios de cierta forma, con ciertas señales, conoció a Dios de una forma muy poderosa porque ellos lo pudieron ver con sus propios ojos, pero también nosotros no estamos tan alejados de conocerlo. Yo creo que si nos ponemos a pensar cuántas veces hemos experimentado a Dios o cómo le hemos conocido, pues yo creo que todos tenemos una experiencia que contar. Todos podemos decir, conocí al Espíritu Santo, conocí a Dios de esta forma. Y no, desde ese momento no me quedó lugar a dudas de que es real, de que Él existe. Y yo digo, Dios, pues siempre te he creído y te creo más porque pues he visto esto en mi vida. Y me seguía diciendo, Dios, ¿qué más? ¿Qué más has visto de mí? Y digo, pues he visto cómo cae polvo de oro, he visto piedras preciosas, ¿qué más he visto? Y me seguía diciendo, ¿qué más has visto? Y yo dije, pues he visto, Dios me ha permitido ver piernas crecer. Y sí es sorprendente porque dices, no hay forma de que una pierna crezca. Y que Dios te permita ver eso, pues sí es impresionante porque dices, no hay lugar a dudas de que existe, de que Dios es real. Y le digo, Dios, pues mis ojos han visto milagros tuyos muy impresionantes, como piernas crecen, como una pierna que estaba negra, tenía gangrena, ya era amputación. Y yo decía, Dios, tú me permitiste ver esa pierna cómo cambiaba de color cuando oraron. Y me seguía preguntando, ¿cómo has visto? ¿Qué más has experimentado de mí? Y seguía yo platicando con Dios. Y fueron tantas cosas que le dije, Dios, recuerdo esto otro, recuerdo también esto. Y es emocionante, yo tal vez no les terminaría de contar, pero no cabe dudas de que es Él. Y precisamente la palabra del día de hoy es, no pierdas tu vista del objetivo. ¿Por qué? Vamos a ver unas citas y quiero que me acompañen a leerlas. Están en Primera de Samuel 3, 10, 18. Estamos ahí. Primera de Samuel 3, 10, 18. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que él te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó. Todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que a él bien le parezca. Aquí nos vamos a detener un momento. Creo que todos conocemos esa historia. La historia en la que Dios le habla por primera vez a Samuel. Y al momento de que le habla por primera vez Jehová a Samuel, él al principio no conocía la voz de Dios. Y cada vez que escuchaba, si leemos un poco más atrás, Elí se iba a dormir. Él servía en la casa de Jehová todo el tiempo. Y en esa ocasión se fue a dormir y escuchaba que le decían: Elí, Elí. Y él pensaba que era, le decían: Samuel, Samuel. Y él pensaba que era que era Elí el que le hablaba. Y Samuel iba con Elí y le decía: sí, dime, Señor. Y dice: no, yo no te he hablado, ve a dormir, ve a descansar. Y así sucedió 3 veces. A la tercera vez Elí entendió que era Jehová el que le estaba hablando a Samuel. Y le dijo Elí: Samuel, cuando vuelvas a escuchar que te dicen tu nombre, es Dios, dile: heme aquí, tu siervo escucha. Y por 3.ª vez Samuel fue a descansar, fue a dormir, y escuchó nuevamente su nombre, que le dijeron: Samuel. Y ahí le habla Jehová y le dice que él iba a traer juicio a la casa de Elí, porque sus hijos se desviaron, cometieron iniquidad, volvieron atrás a sus pecados con otros dioses. Y precisamente la primera palabra que Dios le da a Samuel para que dijera es una palabra fuerte, porque era de juicio hacia la casa de Elí. Y ahí, como podemos ver, a Samuel le daba temor, tenía como miedo, decía: ¿cómo le puedo decir esto a Elí si me pregunta? Porque es algo fuerte, es un juicio sobre él y sobre su casa. Entonces podemos ver cómo Elí va y le pregunta: Samuel, dime lo que Dios te ha hablado, dime todo lo que Dios te ha hablado. Y pues no le quedó de otra a Samuel más que decirle todo, y podemos ver como ahí dice que no le encubrió nada, se lo dijo todo, del juicio que Dios iba a traer sobre Elí, sobre sus hijos, porque habían cometido iniquidad, y Elí no hizo nada por detenerlos o por llamarles la atención, sino que por ser sus hijos tal vez, pues los dejó. Entonces Samuel viene y le cuenta todo a Elí. Y ya después de que Samuel le cuenta todo, podemos ir a la siguiente, por favor. Está en 1 Samuel 4, del 1 al 11. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Dice: porque en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió
el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aquí podemos ver que después de que Samuel les dice a Elí el juicio que iba a venir sobre su casa, en esos tiempos dice la Biblia que precisamente el pueblo de Israel salió a batalla. Y pues ahí Dios comenzó a cumplir esa palabra, ese juicio que había levantado en contra de la casa de Elí. Y vemos cómo ellos se enfrentan a los filisteos y pierden la batalla. Dice la Biblia que hieren a 4,000 hombres, a 4,000 de su ejército, del ejército de Israel. Y pues a ellos se les hizo fácil. Dijo, pues ¿por qué? Después de que ya fueron vencidos, de que perdieron ese día, se regresaron a sus casas. Y ellos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que perdiéramos, que ellos nos vencieran? Y se les hizo fácil decir, pues vayan por el arca del pacto de Dios y hay que traerla con nosotros, y así si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él va a vencer a nuestros enemigos. Fíjense qué abusados. Pero Dios ya había dado una palabra, que se iba a apartar de ellos, iba a traer juicio a su casa, iba a traer juicio a Israel. Entonces yo le decía aquí, Dios, pues qué fuerte que quieran usar tu presencia solamente para beneficio propio, o para ellos librarse de algún castigo. Y me decía, en este tiempo también lo hacen, también hacen lo mismo. Y yo decía, ¿cómo, Dios? Y dice, sí, muchos allá afuera se han olvidado de cuando me conocieron, muchos se han olvidado de donde yo los rescaté, así como el pueblo de Israel. Dice, muchos en la iglesia actual se olvidan de cuando yo los rescaté, se olvidan de los milagros que hice en sus vidas, se olvidan de las señales que han visto de mí. Y así como él me preguntaba cómo yo lo he visto, y yo le contestaba, Dios, he visto esto. Y dice, muchos han visto y se han apartado. Dice, y para evitar juicio o castigo, se congregan solamente pensando que si voy a la iglesia tal vez Dios no me haga nada, o no levante juicio contra mí, o solamente le digo, Dios, perdóname, pero sigo haciendo lo mismo. Y es fuerte porque quieren usar la presencia de Dios como diciendo, pues voy, y ya si voy, yo creo que Dios va a hacer algo en mí, ya no va a caer juicio contra mí, no me va a ir mal. Entonces muchos usan la presencia de Dios así, como en aquel tiempo. Fueron por el arca del pacto y dijeron, sí, si la presencia de Dios viene con nosotros, pues Él va a vencer a nuestros enemigos. Pero vamos a ver la siguiente, por favor. El versículo 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense, el arca de Dios, ¿qué representaba? La presencia de Dios. Ok, ellos la traen a la batalla, porque dijeron, si viene la presencia de Dios con nosotros, Él va a destruir a nuestros enemigos. Entonces, aquí dice que cuando el arca del pacto llegó ahí con Israel, llegó al ejército, ellos comenzaron a gritar tanto que hasta la tierra tembló. El versículo 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así,
ay de vosotros, ¿quién os librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. El mismo enemigo reconocía que la presencia de Dios la habían traído al campamento de Israel, y ellos mismos temblaban, ellos mismos tenían miedo, porque ellos mismos reconocían qué representaba que esa arca estuviera con el pueblo de Israel. Dijeron, ¿quién nos puede librar de esto? O sea, no podemos meternos con un Dios tan poderoso. Incluso ellos mismos conocían que los había librado al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y ellos mismos dicen que tuvieron miedo y dijeron, pues, ay de nosotros si nos metemos con el pueblo de Israel. El nuevo dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelear. Ellos se agarraron de valor y aún así, aunque supieron que la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, dijeron entre ellos mismos, entre los filisteos, pues vamos a armarnos de valor y vamos a pelear, porque no estaban dispuestos a ser esclavos de los hebreos. Entonces aquí dijeron, pues vamos a pelear. El versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Imagínense, quisieron usar la presencia de Dios para que estuviera con ellos. Dijeron, pues si está con nosotros, tenemos la victoria. Pero no fue así. A pesar de que ellos hayan llevado el arca físicamente con ellos, Dios había dicho que se iba a alejar de ellos. Dios había dicho que iba a traer un juicio a los hijos de Elí, Ofni y Fines, que en ese momento murieron en esa batalla. Y aquí podemos ver que aunque quieran usar la presencia de Dios no se puede burlar. Uno no se puede burlar de Dios ni de su presencia. Por eso es que nosotros tenemos que estar con una actitud siempre, Dios, tú me conoces, tú sabes todo de mí, no puedo yo encubrir nada delante de ti. Y eso siempre se lo digo, Dios, yo no puedo encubrir nada, tú me conoces, aquí estoy, límpiame por favor, límpiame. Siempre hay cosas que en nosotros, en nuestra vida, que tal vez sin darnos cuenta fallamos a Dios. Con alguna acción, con algún arranque, podemos contristarlo y le digo, Dios, tú conoces todo de mí. Y es por eso es por eso que es importante ser muy honestos con Dios. Y decirle, Dios, mira, este soy yo, límpiame. Este soy yo, cámbiame, transfórmame, haz algo en mi vida. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios obviamente sabía las intenciones del pueblo de Israel. No querían la presencia de Dios por quién era la presencia de Dios, porque no amaban a Dios. Dice la Biblia que ellos habían vuelto a pecados, a otros dioses. Entonces en realidad no querían la presencia de Dios por quién es Dios, sino querían la presencia de Dios para su beneficio, para vencer, para que Dios venciera a sus enemigos. Pero Dios no puede ser burlado. El verso 21, un poco antes, el 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. En esta historia Israel perdió la batalla y como resultado tuvieron 4,000 hombres heridos, y en la segunda batalla murieron 30,000 hombres. ¿Por qué? Si se supone que Dios estaba protegiendo a Israel, fue porque la presencia de Dios no estaba en su vida. El versículo 21. Vemos, en el versículo 21, ¿quién me lo puede leer, por favor? ¿Quién lo tiene? ¿Sí?
Primera de Samuel 4, Primera de Samuel 4. Un versículo antes vemos, gracias hermana, un versículo antes vemos cómo, pues ya, perdieron la batalla, mueren 4,000 hombres, entre ellos Ofni y Fines, que eran hijos de Elí, pero también dice que cuando van a avisarle a Elí, cuando le dan la noticia a Elí, ¿sabes qué? Tus hijos han muerto, perdimos la batalla, murieron 4,000 hombres. Y cuando le dan la noticia podemos leer en esos versículos que dice que él cae para atrás y se muere desnucado. Elí muere desnucado y esto a causa de aquella palabra que habían recibido, que Dios iba a traer juicio a su casa. Después de ahí vemos que su nuera estaba ahí. En el versículo 21 vemos que la nuera de Elí, esposa de Fines, al enterarse de lo que había pasado, le vinieron dolores de parto y dio a luz, poniéndole a su hijo el nombre de Incabod, que significa sin gloria. La gloria de Dios los dejó. En este capítulo el arca fue capturada y Dios dejó a Israel, por lo que sufrieron grandes pérdidas. En la nueva versión internacional, la palabra Incabod significa se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Imagínense, estaba la nuera, la única que quedó fue la nuera de Elí, y ella estaba a punto de dar a luz, y cuando le dan la noticia, ella dice que le vienen dolores de parto y tiene a su niño y le pone Incabod, que quiere decir la gloria o la presencia de Dios ha sido tomada, y fue tomada por el enemigo. Y ahora vamos a ver unos puntos importantes. ¿Qué es la presencia de Dios? Para ustedes, ¿qué es la presencia de Dios? Ya lo vieron. No se vale. Muy bien, la presencia de Dios es la misma persona de Dios. Jesús dijo, yo no los dejaré solos, los dejaré, vendrá el Espíritu Santo, quien estará con ustedes todos los días. Él les enseñará toda verdad, los guiará y estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la presencia de Dios es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Como otro punto, donde está la presencia de Dios, se siente la presencia de Dios. Cuando uno ya está, pues sí, acostumbrado a buscar siempre la presencia de Dios continuamente, ya sientes cuando es Él. Incluso cuando tal vez vas en la calle o platicas de repente con Dios, puedes sentir su presencia de repente y sabes que es Él. Entonces aquí podemos ver la presencia de Dios se siente. El tercer punto, se puede ver por medio de manifestaciones. ¿Cuántas veces lo hemos visto por medio de manifestaciones? Se puede ver, lo he visto yo en lluvia, de repente Dios ha hecho llover, y también al contrario, Dios ha quitado la lluvia, y esas son manifestaciones de Dios. El polvo de oro, que de repente hemos visto que Dios trae como señal este lugar, como manifestación. Piedras preciosas, diamantes, también he visto cómo caen, cómo Dios de repente las pone como por señal de que Él está con su iglesia. La presencia de Dios también lo puedes oír. Obviamente, si es la misma presencia de Dios, si es el mismo Dios, obviamente lo puedes sentir, lo puedes oír. Él también te habla. Y al principio, a mí cuando yo llegué aquí, de verdad que Dios me rompió todas las estructuras que tenía, porque recuerdo que una vez la pastora nos dijo, oigan, pues, sino que Dios les hable. Porque en ese momento no sabíamos si venir acá o seguir en la iglesia donde estábamos, y queríamos hacer las cosas bien, pero la pastora dijo que sea Dios, que Dios les hable. Y yo dije, ¿a poco Dios me puede hablar?
No nada más les habla a los profetas, no. Dios le puede hablar a todos. La vida normal del cristiano es que escuchemos a Dios. Apenas le visitábamos a una persona y le decía, oye, ¿te imaginas cómo era la comunión, la comunicación de Adán y Eva en el huerto con Dios? Que dicen que era cara a cara, que Dios hablaba y ellos respondían, era realmente una comunicación directa con Dios. Y yo le dije, pues, ¿crees que eso sigue aún? ¿Sigue ahora? Y que se quedó así como diciendo, ¿a poco? Y le dije, sí, por medio de Dios, Jesús nos dejó a su Espíritu Santo. Y precisamente le recordaba yo esta cita, donde dice que el Espíritu Santo, que Dios no nos dejará, que Jesús no nos dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo y Él nos guiaría y nos enseñaría toda verdad. Y pues ¿cómo nos va a guiar si no le escuchamos? Si no platicamos con Él. Y yo le decía, sí, gracias al sacrificio de Jesús, y si tú crees en Dios y has recibido al Espíritu Santo, puedes tener esa comunión como en un principio la tenía Adán y Eva con Dios, que Dios te hablaba y tú le respondías, y era una comunicación así, tal vez no cara a cara como en ese tiempo, porque ahí sí dice Génesis que lo veían cara a cara y platicaban cara a cara con Dios, pero ahora podemos hablar con Él por medio del Espíritu Santo. El siguiente punto, su presencia es tangible. Muchas veces, no sé cuántos lo han sentido físicamente. Yo lo he podido, en una de varias experiencias que he tenido con Dios, yo sentí como en la espalda me hacía así en la espalda. Y recuerdo que esa vez yo hasta volteé, estaba yo así en el piso, tendido, y recuerdo que sentía yo así en la espalda, como me hacían así. Y yo hasta volteé, yo dije, ahora. Hasta volteé enojado porque dije, ¿quién me está molestando? Si estoy aquí con Dios, ¿quién me está molestando? Volteé y no había nada. Y yo seguía con Dios y seguía sintiendo cómo me tocaba la espalda. Y lo he sentido como calor, como electricidad. Y la presencia de Dios, no sé cuántos de ustedes o cómo lo hayan sentido ustedes. ¿Alguien puede compartir algo? ¿Cómo lo han sentido? Con aroma. Ajá, como un soplo, como un viento. ¿Le tocó el hombro? Amén. ¿Quién más? ¿Le tocó la mano hoy? Amén. Sí, porque el Espíritu Santo realmente, Él está aquí. Tenemos que tener la conciencia de presencia. Tenemos que ser conscientes de que Él está aquí. Él incluso puede estar, aunque estemos ahorita tranquilos, quietos, yo sé que está aquí. Él puede estar, no sé, lo que sea su voluntad, puede estar paseándose entre nosotros, puede envolvernos como una atmósfera, como en un ambiente, como en un calor. Él pues es libre de hacer lo que Él quiere, porque precisamente le decíamos a la hora de iniciar, Dios, haz lo que quieras hacer, este es tu tiempo, venimos por ti, buscándote a ti, muévete como tú quieras. Y lo he podido sentir también. Vamos al siguiente punto, la presencia de Dios puede percibirse. La presencia de Dios trae consigo una atmósfera. Esto igual lo he sentido, de repente llegas a un lugar y donde hay gente de Dios, gente realmente consagrada a Dios, puedes entrar a un lugar o a una casa y dices, aquí está Dios. Tal vez sea una casa, tal vez sea algún otro lugar, pero a mí me pasó apenas en un restaurante que fui y los dueños son cristianos y se siente la atmósfera. Yo dije, aquí se siente la atmósfera de Dios. Y es bonito porque luego sabes cuando está Dios. Igual cuando viene algún cristiano, no sé cuánto les ha pasado, pero cuando de repente se encuentran algún cristiano que nunca han visto, pero saben que son cristianos y dices, esa persona es cristiana. Yo siento que él es cristiano y terminas
dándote cuenta, te terminas diciendo, sí, soy cristiano. Pero porque la misma presencia de Dios que trae Él es la misma que tú traes. Entonces se siente la presencia de Dios y viene como una atmósfera, viene consigo como con una atmósfera. Vamos a la siguiente diapositiva. Porque algunas personas no la pueden sentir o percibir. Y está la cita de Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado trae una grave consecuencia, que es el que nos separa de Dios. Automáticamente cuando alguien peca, pierde la comunión con Dios, ya no siente la presencia de Dios, ya no puede conectar con Dios. Y fue lo que le pasó precisamente al pueblo de Israel, como ya lo leíamos anteriormente. Dios se apartó de ellos ya no podían tener una comunicación con Dios. Aunque trajeron el arca del pacto con ellos, ya la presencia de Dios no estaba con ellos y no lo podían sentir. Ese es una de las causas por qué algunas personas no pueden percibir al Espíritu Santo de Dios, el pecado. Tal vez digan, no, pero pues si yo no peco, porque hay gente así. No, pero si yo no soy malo, soy buena persona. Escuchaba apenas a una persona que decía, no tienes que matar, no tienes que robar para que peques. Con las intenciones de tu corazón ya pecaste. Porque dice la Biblia, o sea, si tú en tu mente ya codiciaste algo, ya eso te es tomado como un robo. Si tú ya viste a alguien con malas intenciones, ya te es tomado como lujuria, como pecado. Entonces, se puede llegar a pecar incluso con las intenciones. Y es importante siempre decirle a Dios, Dios, por favor, perdóname. Siempre, Dios, límpiame. La vida del cristiano tiene que ser una vida siempre de arrepentimiento y buscar siempre hacer lo correcto delante de Dios. Ok, ya vimos que es por el pecado, la iniquidad, la maldad, la injusticia, inmoralidad, etcétera. Cuando estas cosas están en una persona, se crea una separación entre las personas y Dios, haciendo imposible sentir la presencia y verla manifestada. ¿Cómo queremos ver a Dios si está alguien en pecado? Recuerdo una vez una persona que vino y dijo, oye, pues no siento nada. Y se paró así como retando a Dios, como diciendo, a ver, tócame. ¿Cómo quiere sentir a Dios si vive en pecado? ¿Cómo quiere sentir a Dios si no trae un corazón dispuesto, arrepentido delante de Dios? ¿Qué importa lo que haya hecho? ¿Qué importa lo que haya practicado? Si viene con un corazón dispuesto y arrepentido delante de Dios, Dios lo puede limpiar y lo puede tocar. Pero esa vez incluso se me acercó y me dijo, oye, no siento nada. Y le dije, pues métete con Dios. Y dijo, no siento nada. Y pude sentir que él tenía coraje contra Dios. Por alguna circunstancia, no sé, pero pude sentir que él estaba enojado con Dios. Y eso, pues, hace una separación entre el hombre y el mismo Dios. Y por eso hay gente que no lo percibe, hay gente que dice, no, pues no sé, pues están locos, yo creo. Se nos quedan viendo y dicen, pues estos están locos. Pero realmente cuando tú tienes una comunión con Dios, lo sientes, sabes cuando Él está, sabes cuando Él te está hablando, sabes cuando Él te está tocando. Y cuando no, simplemente te quedas como espectador diciendo, ¿será verdad? La incredulidad también es un pecado. Y hay que arrepentirse. De repente alguien me dice, cuando me dicen, oye, pero si es eso, ¿qué tal si Jesús no existió, es un cuento, no sé? Y le digo, ¿en qué año estás? ¿En qué año estamos? Y dicen, pues 2024. Ah, ¿después de quién? De Cristo. Ah. Y ya se quedan así callados. Le digo, pues sí. Imagínate qué persona pudo impactar tanto el mundo que incluso partió el tiempo. Lo partió a la mitad y
pusieron el antes de Cristo y el después de Cristo. No creo que se hayan querido inventar una historia para partir la historia en dos. Entonces les digo eso. Es Dios. Jesús vino. Digo, a mí no me quedan dudas porque, como ya les comentaba, yo lo he visto milagros con mis propios ojos, he visto milagros en mi vida, en mi cuerpo. Yo dije, dudas no, de que Él existe no tengo. Pero hay personas que siempre buscan de dónde. Y tal vez está bien tener dudas. Está bien dudar, tal vez en algún momento se llegue a dudar. Pero yo platicaba con una persona hace tiempo. Esa persona fue a un retiro y fue obligado, prácticamente lo obligaron, no aquí, en otro lado, lo obligaron a ir a un retiro. Y su esposa, más que nada, no fue parte de la iglesia, su esposa fue la que siempre le insistía, ve al retiro. Ella lo registró, pagó su retiro, porque en ese lugar tienes que pagar. Aquí, gracias a Dios nos lo da gratuitamente. Pero en ese lugar, no por mala intención, sino que son gastos que se tienen que cubrir. Pero pues su esposa, su hija lo registraron, lo anotaron, le pagaron su retiro y él fue obligado. Y incluso subiéndose al autobús, dijo, yo no voy a llegar como ellos llegan, porque veía cómo regresaban del retiro. Y dice, Dios no va a hacer nada conmigo. Y me tocó ir con él en ese retiro y recuerdo que en el segundo día él cae al piso y cayó muerto. Como por varios minutos se quedó ahí tendido y realmente murió. Tuvo una experiencia con Dios. Dios lo llevó, él mismo lo llevó al cielo para que creyera. Y él, cuando despierta, de repente estaban los pastores ministrando y le dijeron a un doctor, venga doctor, ¿lo puede checar? Y dice, pues sí, no tiene pulso, pero esto yo creo que es espiritual. Y ya, se regresó el doctor, se sentó ahí y siguió él atento, pero esta persona pues ahí seguía tirada hasta que siguieron orando por él y Dios lo trae de nuevo. Cuando él regresa, va a vomitar algo negro, olía como azufre, y Dios lo hace libre. Cuando él llega, lo metieron literalmente arrastrando porque él estaba llorando. No paraba de llorar y de temblar y no tenía fuerza ni en su cuerpo, y llegó precisamente contando esa experiencia que tuvo con Dios. Él pudo percibirlo. Dice que después de esa experiencia que tuvo con Dios, cuando subió al cielo, esta persona pudo percibir el aroma de Jesús. Y dice, ese es como un aroma entre a rosas y canela. Y dice, ese aroma es muy intenso, dice, diario me sueno la nariz. Después de algunos días lo llegué a ver y a platicar con él y digo, ¿cómo está? Y dice, no, pues estoy muy bien. Y dice, ese aroma, dice, no me lo puedo quitar de la nariz. Dice, me sueno la nariz en la mañana, dice, es muy intenso, dice, un aroma a rosas, un aroma, dice, eso es indescriptible, dice. Y esta persona, imagínense, incrédula. Y después me dijo, sí. Platicaba yo con él y me dijo, sí, él es criminalista, y estudian mucho sobre la muerte, sobre tantas ciencias, médicas también, y dice, nos hemos dado cuenta que hay un nivel en la ciencia en la que ya la ciencia misma no tiene explicación. Dice, llegamos a la conclusión de que hay un poder fuera de este mundo que lo controla todo. Dice, hay como conexiones. Él nos decía como pues él lo entiende médicamente, científicamente. Él dice, es que la vida es como pulsos eléctricos. Dice, cuando eso se quita y eso sale, dice, hemos visto cómo sale eso. Y dice, ahora entiendo que es el espíritu, es el alma de la persona, lo que sale cuando alguien muere. Y dice, y esos pulsos dejan de estar en el cuerpo y es cuando el cuerpo muere. Y esos pulsos regresan a una parte de la atmósfera o estratosfera, no sé. Él dice, científicamente llega a ese punto, dice, pero eso es controlado por algo superior, dice, no entendemos.
Y dice, ahora entiendo de que por más que he estudiado, dice, sé que Dios existe. Y esta persona, después de que fue renegando de Dios, diciendo, Dios no va a hacer nada conmigo, Dios le regaló una experiencia muy fuerte, muy poderosa con él. Entonces, tengan cuidado, la incredulidad también es un pecado. Hay una cita, no la recuerdo ahorita, pero dice que el que no tiene fe igual es tomado por pecado. Es necesario tener fe. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el propósito de la presencia de Dios? Puse una cita que Dios me daba en Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos da poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador en Juan 15:26. Este nos guiará a toda verdad, mostrándoos y haciéndonos recordar nuestro pecado, la justicia y el juicio. Él nos convence de pecado, Él nos consuela, Él nos da poder. Él es nuestro intercesor. En Juan 16, del 13 al 15, dice, otra tarea del Espíritu Santo es que es nuestro intercesor. En Romanos 8:26, Él tomará de lo que es de Jesús y nos lo hará saber. En Juan 16, del 13 al 15, el propósito de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la persona de Dios, nos desea para que la presencia de Dios no sea revelada y manifiesta. La presencia de Dios no puede ir separada de la palabra, las dos van juntas. La presencia de Dios no puede ir separada de la palabra de Dios, porque ¿quién nos la va a revelar? Si la leemos con nuestra propia mente, con nuestro propio entendimiento, se puede llegar a caer en el error de entrar en una confusión, que malentendamos algo, y por eso surgen las denominaciones, porque entienden la palabra de Dios como ellos quieren y no como Dios la quiere revelar. Entonces siempre la palabra de Dios y la presencia de Dios van juntas. Y ahora una pregunta muy importante: ¿cómo podemos tener la presencia de Dios? ¿Cómo puedo tener acceso a la presencia de Dios? El punto número 1, a través de la oración, la adoración en lenguas, es que la presencia de Dios se manifiesta. Hay varias formas cómo podemos acceder nosotros a su presencia, invocar su presencia, que su presencia esté con nosotros. Ya vimos la primera barrera es el pecado, tenemos que arrepentirnos. Dios, perdónanos, límpianos, para que no haya algo que obstaculice nuestra comunión con Dios. La otra ya hemos visto, la oración, la adoración, el hablar en lenguas. Apenas la pastora nos compartía, nos predicaba, hablen en lenguas, en el lenguaje del Espíritu Santo. Eso nos ayuda luego a conectar con Dios. La adoración crea una atmósfera donde la presencia de Dios es manifestada. Debemos de tener conciencia de presencia. Debemos de entender que Él está aquí con nosotros. A Él le ha placido hacer aquí un campamento donde Él habita. Entonces entendemos que Él está con nosotros. Y si tenemos duda, dice en la Biblia, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí estamos más de 2 o 3. Dios está aquí con nosotros. Amén. Debemos recordar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es otra. Si estamos nosotros bien con Dios, siempre le buscamos a Él, tenemos una relación con Él, Él habita en nosotros. Cada persona tiene un estilo de vida de oración y adoración, siempre será un portador de la presencia de Dios. Cada persona que tenga
un estilo de vida de adoración, de oración a Dios, siempre va a ser un portador de la presencia de Dios. Donde quiera que vaya, cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a ir contigo. Si tú eres un portador de la presencia de Dios, donde quiera que vayas, tiene que pasar algo. Cuando tú hables de Dios, tiene que pasar algo. Amén. Otra pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy en la presencia de Dios o si su presencia está conmigo? Ok, muy fácil. Tienes descanso, paz y abundante gozo. Sientes los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad. Si sientes eso, si sientes una paz, un gozo, es una señal de que estás en la presencia de Dios, que Él está contigo. Otra señal es manifestaciones de frutos del Espíritu Santo, como ya se los comentaba. Tienes temor de Dios. Cuando Dios está contigo, el Espíritu Santo mismo te convence de pecado, por si estás fallando, pero también si vas a hacer algo que a Él no le agrada, también te dice, oye, esto no. Y hay un temor santo de esto creo que no le agrada a Dios, no lo quiero hacer porque no lo quiero contristar. Y siempre está eso en ti. La gente que solamente peca y ya no siente nada, pues es porque ya la presencia de Dios se fue de ellos. Pero si tú tal vez cometes un error y luego sientes, es el Espíritu Santo que te está diciendo, oye, esto hiciste mal. O incluso antes de que lo hagas, te lo hace sentir. Esa es una señal de que el Espíritu Santo está contigo, amén. Otra señal, quieres adorar a Dios en todo momento. En todo momento, cuando la presencia de Dios va contigo, siempre vas a querer estar cantando, adorando, hablando con Él. Y eso no va a ser en ti como una obligación, como diciendo, ay, tengo que adorar o tengo que orar, sino que va a ser en automático. Va a ser en automático. Tú, aunque estés donde estés, vas a estar hablando con Dios, vas a poner alabanza, vas a estar adorándolo. Otra señal de que estás dentro de la presencia de Dios, tienes sed de Dios y siempre buscas más de Él. Es como cuando los peces los sacan del agua, siempre quieren, luego buscan el agua otra vez. Y ahí están brincando, bueno, no tienen pies, ¿verdad? Pero ahí están retorciéndose hasta que llegan al agua. Entonces, esa es una señal. Si tú sales de aquí de tener una reunión, una experiencia tan poderosa con Dios, y vas en tu carro, pues luego vas a decir, necesito agua, necesito su presencia. Y en el carro vas a poner alabanza, vas a poner tu celular, llegando a la casa vas a poner alabanza, vas a hablar con Él. Y entonces es cuando tú sabes, es que estoy en la presencia de Dios, porque sé que la necesito. Cuando de repente sientas o sientes que como que te empieza a faltar algo, dices, es la presencia de Dios, tengo que conectarme con Él, tengo que hablar con Él. Amén. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede pasar si estoy fuera de la presencia de Dios? No, creo que eso ya lo leímos. Bueno, ¿qué puede pasar si estoy fuera de la presencia de Dios? En Isaías 59:2, como ya se los leía, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Ya vimos que la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida es como sentirnos, como les comentaba, como pez fuera del agua. También quedamos expuestos espiritualmente. Cuando alguien está fuera de la presencia de Dios, queda uno expuesto al mal, a lo malo. El enemigo solamente busca que te salgas de la casa para atacarte. Entonces, es uno de los riesgos que puede pasar si te alejas de Dios y si la presencia de Dios se aparta de ti por causa del pecado.
que fue lo que leíamos anteriormente con el pueblo de Israel. Ellos se apartaron de Dios y Dios se apartó de ellos y entonces el enemigo ahí los destruyó. ¿Sí estamos aquí? ¿O ya se fueron? Algunos como que están en otro lado, siento que están... Ok, si la presencia de Dios no está con nosotros, corremos el riesgo también de caer en religiosidad. Hay lugares donde el Espíritu Santo se ha apartado, no porque Él haya querido, porque Él nos anhela celosamente, como nos comentaban, nos compartían el viernes. Él nos anhela. Pero hay iglesias donde ellos mismos se han apartado de Dios, le han cerrado las puertas al Espíritu Santo y se han vuelto religiosos. Y siguen solamente una serie de reuniones pues sí, todo muy en automático. En vez de predicaciones ya se pueden decir que son clases. Leen tantito y ya unos 2 cantos y ya vámonos porque ya se hambre. Entonces, si no estamos dentro de la presencia de Dios, corremos el riesgo de volvernos religiosos. Ok, otro punto, empezamos a hacer las cosas mecánicamente, como ya se los decía, solamente por costumbre. Ay, es domingo, vamos a cantar unos cantos, vamos a leer la Biblia y listo. Y eso es algo peligroso para la iglesia actualmente y para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Ok, repetiremos las mismas oraciones. Pueden ser palabras bonitas, pero la presencia no será manifestada. Podemos tal vez morir espiritualmente porque el pecado es castigado con muerte, como vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando no sientas la presencia de Dios, corre a ella. Es el momento indicado para arrepentirse y pedirle perdón a Dios y para pedirle a Dios que se manifieste en nuestra vida. Busca siempre avivar el fuego de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Cuando nosotros sentimos que la presencia de Dios ya no está con nosotros, es el momento exacto en el que hay que correr hacia Él. Hay gente que dice, ya no siento la presencia de Dios, se desaniman y se apartan. Lejos de correr hacia Dios, se apartan. Y es un poco como absurdo pensar eso o hacer eso, porque poniendo el ejemplo, si tú tienes sed, ¿a poco vas a correr al desierto? Pues no. Si tú tienes sed, obviamente vas a correr al agua, vas a correr a buscar agua. Y hay gente que hace lo contrario, cuando tiene sed, cuando ya no siente la presencia de Dios, lejos de correr a Dios, corre al mundo. Corre a hacer lo que antes hacía. Entonces, esta palabra era la que Dios me daba para hoy. Y me decía, no pierdan la vista del objetivo. Así como el pueblo de Israel, imagínense las manifestaciones, como se los decía en un principio, las manifestaciones de Dios que ellos pudieron ver físicamente con sus ojos, cómo abrió el mar en 2, cómo los libró de la esclavitud de Egipto, cómo ver hacia atrás y ver las plagas, cómo azotaban al pueblo egipcio, el ver la nube de su gloria que iba con ellos en el desierto, el maná que Dios les daba de comer en el desierto, y después de eso apartarse de Él, olvidarse de su presencia. Y me decía Dios, yo no quiero que pierdan su mirada de mí, sus ojos de mí, de mi presencia. Los milagros que hemos visto, las señales que hemos visto, son solamente señales de que Él es bueno y de que Él ha decidido, por su misericordia, visitar nuestra vida y visitar Kingdom Project, visitar este lugar. Entonces, yo creo que esto va en aumento, como les decía al principio. Creo que esto va en aumento.
El viernes vimos polvo de oro. ¿Quién lo pudo ver? Era el mismo polvo de oro que tenían algunos en una mano, eran la misma que tenían los demás. Allá atrás, hoy, en sus manos tiene polvo de oro. Allá atrás, ¿tienes polvo de oro en tus manos? ¿Escarcha de oro en cabina? ¿Hay escarcha de oro en cabina? Vemos la presencia de Dios y esas solamente son señales que Dios nos da, nos regala para demostrarnos que Él está con nosotros. No sé, pero yo siento en mi espíritu, de repente platico con Dios y les voy a compartir algo de lo que platicaba con Él. Me decía, Dios, y son muy impresionantes tus manifestaciones. Y dice, sí, no quiero que pierdan la mirada pero no quiero que pierdan la mirada del objetivo, que es mi presencia. Pero yo lo hago, dice, para que no haya lugar a dudas de que soy yo. Para que la gente no tenga pretexto en aquel día de decir, no me hablaron de ti, Dios. Yo no sabía que existías. Entonces Dios lo manifiesta a sus hijos, para que sus hijos sepan que Él está con nosotros. Él es un regalo. Él siempre ha estado con nosotros, pero Él de repente nos regala así como diciendo, miren, aquí estoy con ustedes. Pero también es señal para aquellas personas que no creen, para que en aquel día no tengan excusa y no puedan decir, yo nunca te conocí, Dios, nunca me hablaron de ti. Y de verdad, miren, tengo en esta mano y Dios está aquí. Y yo creo que las señales van a ir en aumento, los milagros van a ir en aumento. Vamos a ver cosas sobrenaturales, impresionantes, en sanidades, milagros. Ya hemos visto polvo de oro, pero tal vez lo veamos aún más abundante. Ya hemos visto milagros, pero yo creo que los veremos aún más. Y solamente es eso, Dios nos quiere recordar, no pierdan solamente su mirada del objetivo, que es mi presencia. Lo más importante es saber que Él está con nosotros. Y Él está aquí. Si Él quiere hacer algo más, si Él quiere regalarnos algo, eso ya depende de su corazón, pero tenemos nosotros que estar siempre con ese corazón dispuesto a ser agradecidos. Dios, gracias porque tu presencia está con nosotros. Es buscar su presencia, no las señales. El objetivo no son las señales, el objetivo no son los milagros. Eso viene después. El objetivo es su presencia. Si Él está, va a haber señales, va a haber milagros, la gente va a poder conocer a Dios. Y yo creo que Dios nos está enseñando esto porque pues, el avivamiento ya está. Y Dios quiere sí empoderar a su iglesia, pero quiere dejarnos en claro, soy yo. Y no pierdan la vista en el objetivo. Porque muchas personas se van a maravillar y van a decir, ay, ¿cómo puede aparecer oro? ¿Cómo puede aparecer piedras preciosas? ¿Cómo la gente puede sanar así? Pero mucha gente se enamora de las señales y no se enamora de Dios. Entonces hay que tener un corazón entendido y siempre buscarlo a Él. Yo creo que lo que Dios quiere soltar hoy es especial porque Dios hace todas las cosas nuevas, todo lo hace nuevo. Y escuchaba apenas la transmisión de Avivamiento, decía el pastor Ricardo, dice, aquellas personas que no pudieron asistir, que no pudieron venir al evento de forma presencial, dice, vamos a transmitir, y dice, esto se recibe por fe. Dice, esto se recibe por fe, y estén donde estén, en la nación en la que estén, dice, esto se recibe por fe. Y yo creo por fe que vamos a recibir de lo que Dios está soltando allá. Pero no tenemos que olvidarnos de eso, de que lo importante es su presencia, de lo que importa es Él.
Y si tú no has tenido una experiencia con Dios, no es tarde. Puedes pedirle de una forma, sí, sincera, con un corazón sincero,